Manolo, ahí estás muy bien. Ahí estás muy bien. Venga, adelante. Dime los dos apellidos tuyos. Manuel Carreiras. Baliña, con V. Baliña. Sí. Baliña. Bien. Mira, Manolo, a la gente le va a sorprender que tú seas el que está en el País Vasco, pero ahora provisional has venido a Tenerife y yo sea el que estoy. Cuéntanos. Vamos a empezar primero que nada, la pregunta que le hago a todo el mundo. En tu vida, la primera vez que tú tienes conocimiento de que los gomeros hablan a través del silbo. La primera noticia que tú tienes del silbo gomero, ¿cuándo la ubicas? Pues no lo sé, la ubico yo creo que cuando vine para acá, pero no sabría decirte en qué momento. Mi suegro es gomero y bueno, da 2 o 3 silbos, ¿eh? No, pero bueno, llama a la gente y se entienden algo, ¿no? Entonces, no sé si ahí o quizá antes en la universidad, aunque no había mucho revuelo sobre el silbo cuando yo llegué acá. Pero bueno, no sé, en algún momento de mi estancia acá fui consciente. Claro, o sea que el padre de tu mujer es gomero, eso sí que no lo sabía yo. Entonces, cuando ella te dijo que su padre era de La Gomera, pues muy probablemente, muy pronto estuviera ligado con eso, claro, que tú supieras que los gomeros silban. Es posible, no lo sé. Sí, no ¿Y tú le has oído silbar a él? No, pues bueno, sí, le escuché silbar, pero solamente nombres. Nombres. No silbaba él, pero llamaba Claro. a alguien, a Manuel, a Enrique, y entonces sí se contestaban. Pero ¿Y tú llegaste a reconocer esos nombres cuando decía Manuel o Enrique? Tú decías, ay, mira lo que está pasando. no me acuerdo, la verdad. No te acuerdas. ¿Cuánto tiempo hace de eso? ¿Cuánto tiempo hace que tú llegaste aquí a Canarias? Yo llegué aquí en el año 82, o sea, ha llovido. 80. Yo llegué Mucho. en el 82, sí, me marché. Oh, yo llego en el 77, poco más, 5 años más tarde nada más. Sí, y luego yo me marché pues en el 2010, sí, así es. Bueno, bien, perfecto. Entonces, ¿de dónde eres tú nacido? ¿Dónde has nacido tú? Yo nací en Galicia, nací en una aldea de Lugo. Sí. De Lugo. ¿Cómo? Qué bueno. Bueno, entonces, ¿en qué momento de tu vida profesional dices, voy a investigar en torno al silbo gomero? Pues, ¿cuál es tu especialidad científica y en qué momento dices, a ver qué nos tiene que decir el silbo? Yo cuando, bueno, era profesor de la Universidad de La Laguna y me interesó trabajar sobre el lenguaje. Entonces, en algún momento leí el libro de Trujillo y me inspiró y dije, hombre, es muy interesante hacer una pregunta muy básica, ¿no? Queremos entender cómo funciona nuestro lenguaje, cómo procesamos el lenguaje. Y bueno, pues no solo lo hacemos con el lenguaje hablado, lo hacemos con el lenguaje escrito, que es un sistema sustitutivo del lenguaje natural, del lenguaje hablado, o lo hacemos en el morse, y el silbo gomero es otro sistema secundario del habla, ¿no? No es que sea un idioma distinto como puede ser la lengua de signos, por ejemplo, la lengua de signos española y el español, o el español y el inglés, o la lengua de signos británica y la lengua de signos americana. Son lenguas distintas. En este caso son sistemas sustitutivos diferentes y entonces lo que yo quería entender era en qué medida había circuitos cerebrales que funcionaban de la misma forma cuando escuchabas el español hablado o el silbo gomero. Esa era la pregunta que nos hacíamos, ¿no? Y yo creo que eso salió un poco, no sé si antes o después, pero de la lectura del libro de Trujillo, ¿no? Sí, después tuve la oportunidad de hablar con él y con algunos de sus discípulos y sí, muy interesante. Cuéntanos cómo ocurren los primeros experimentos, la primera vez que metes un gomero en la máquina. Bueno, los primeros experimentos fueron una odisea, que yo parecía casi antropología, ¿no? Claro, tenía la ayuda de gente, de un chico que estaba aquí haciendo el sabático con nosotros, David Corina, un colega amigo,
Y entonces, bueno, pues nos fuimos a La Gomera. Nos fuimos a La Gomera y la idea era intentar, pues, conseguir que la gente viniese acá, porque tenían que venir silbadores y a su vez tienes que tener gente que no sepa silbar, que sean controles, ¿no? Que esos los cogimos de aquí, de Tenerife, amigos míos. Y entonces, bueno, pues convencí a los responsables de la máquina de resonancia que me dejaran unos huequitos cuando la resonancia no se utilizase. Había en aquellos momentos, era una resonancia de 1,5 Tesla, o sea, pequeñita, pero era la única que había. Y bueno, pues la verdad es que les estoy muy agradecido a todos esos médicos porque, bueno, pues permitieron el meter en la resonancia a los gomeros y a los controles, o sea, a los silbadores y a los controles, para poder medir, pues bueno, qué áreas del cerebro se estaban activando cuando les presentábamos español hablado o cuando les presentábamos el mismo significado, la misma frase, pero silbada en silbo gomero, ¿no? Y bueno, pues fue toda una epopeya. Mucha gente no quería meterse en la resonancia, otra gente no podía, porque bueno, tienes que ser resocompatible, no puedes tener un marcapasos, no puedes tener, haber tenido un aneurisma, tener grapas, tener metal, tener un tatuaje muy cerca de la cabeza. O sea, hay toda una precaución que hay que tomar para que, bueno, pues la resonancia, que es inocua, pero pues no cause problemas atrayendo metales que uno pueda tener en el cuerpo, ¿no? Y bueno, pues con esa selección conseguí un pastor conseguí, bueno, alguna gente que se prestó, no muchos, al final pudimos escanear 3, me parece, y 3 controles, bueno, amigos de aquí, de la misma edad y bueno, pues con variables similares. No hubo problema en meterlos en la resonancia, pero recuerdo vivamente aquel pastor que se metió en la resonancia y bueno, el hombre era analfabeto, no sabía contar, y una de las pruebas era que tenía que contar el número de veces que aparecía una palabra, y el hombre me dijo 33. Y yo le dije, eso no es posible, pero bueno, vamos a volver a repetir 33. Y bueno, al final estaba claro que el hombre no sabía contar y yo me preguntaba qué sistema hacía para contar. Pero bueno, fue fantástico el cerebro que tenía, un cerebro tan bien conservado, con muy poco deterioro, que era maravilloso. Y no, nos lo pasamos muy bien buscando esos huecos y haciendo las piruetas experimentales necesarias para que aquello saliese adelante. Y bueno, la resonancia, salió la resonancia, yo sé que a la gente que luego hemos llevado otras veces impresiona, ¿verdad? Porque estamos hablando de un instrumento que tiene una funcionalidad médica, sí. que los enfermos tienen que hacer cola, digamos, para saber que les van a mirar en la resonancia, que impresiona. Y claro, como aquí el objetivo es otro, ¿verdad? Sí. Es la investigación, ¿no? Por ejemplo, la explicación, me acuerdo cuando vino uno de los asesores de ustedes y reuníamos a las madres de los jóvenes silbadores para explicarles lo que es la resonancia, cómo opera, por qué es inocua, por qué está todo eso. Pero entiendo que, y eso, según pasa el tiempo, estamos todos más habituados, pero las primeras veces tuvo que ser verdaderamente una cosa, como tú cuentas, ¿no? Emocionante y curiosa, ¿no? Bueno, fue emocionante y curiosa porque en aquel momento igual no se hacían tantas resonancias como ahora. Ahora es verdad que además hay un bloque de tiempo que está reservado para investigación y ya está todo más pautado. En aquel momento era simplemente por relaciones personales, o sea, conoces a este, a ver si tal es posible, si cuando no haya un hueco y no venga gente, metemos a un paciente, entonces un silbador, entonces el silbador tenía que estar atento, o sabíamos que venía ese día a comer, buscábamos, bueno, eso, en fin, la logística fue interesante. Mira, ¿y cuál es el primer
vamos a decir, para ustedes, descubrimiento, aunque solo fuera por ratificar algo que ya sabían o que ya esperaban, pero ¿cuál es la primera conclusión que sacas de esa primera vez? La primera vez la conclusión la compraron en Nature. Nature es una de las revistas, bueno, es el número 1, número 2, o sea, están Science y Nature, son las revistas científicas en donde cualquier científico está deseando publicar porque tienen una difusión y un prestigio inmensos. Entonces, bueno, pues quizá porque era súper sencillo, era súper novedoso, pero lo que nosotros descubrimos, lo cual, bueno, pues parecía obvio, pero había que constatarlo, que fuese así, porque podría no haber sido obvio. Había muchas áreas que eran comunes cuando tú pues comprendías Silvo y comprendías el lenguaje hablado, ¿no? Entonces, claro, alguna gente le decía, bueno, pero eso es claro, es así. Bueno, es así y no es así. Hay áreas que son comunes y hay áreas que no son comunes. Y entonces, bueno, pues eso lo que ayuda es a delimitar el circuito del lenguaje, independientemente de cuál sea la modalidad de entrada, ¿no? Qué bien. Pero no te quedaste ahí, no te quedaste muy satisfecho, porque luego empezaste a pedir decenas de silbadores. Bueno, es que, vamos a ver, aquel resultado estaba bien, pero era un resultado cogido con pinzas, ¿no? Y en aquel momento, pues, tuvo su aquel, pero ahora lo que queremos es saber un poco más. Entonces, lo que queremos es hacer las cosas mejor y para eso, pues, iniciamos estos nuevos estudios en donde, bueno, pues hay preguntas más complejas, ¿no? Alguna de ellas es similar a la anterior porque, bueno, presentamos silbo hablado, perdón, presentamos español hablado y silbo gomero y lo que queremos es ver, lo que pasa es que ya con herramientas más poderosas que tenemos ahora y una máquina más poderosa que nos permite pues una señal ruido mucho mejor, a ver si qué áreas de ese circuito son comunes y cuáles no son comunes, ¿no? Entonces, bueno, y eso después lo hacemos no solamente en comprensión, como lo habíamos hecho antes, sino durante la producción. Si producir en donde se ponen en juego distintos músculos del aparato fonador, los mismos resultados que cuando se silba en donde no se ponen en juego esos mismos aparatos periféricos, ¿no? ¿Qué es lo que es común y qué es lo que es distinto? Ajá. Mira, perdona Manolo, como se ha detenido por un momento que la señal siempre es la que es y es muy interesante, creo que es muy importante esto que estabas comentando, repítelo por favor. Sí. Estabas hablando de que se mete un elemento nuevo esta vez a prueba, ¿no? Que es la emisión del silbo. Eso es la emisión del silbo y lo que queremos es comparar de nuevo el silbo gomero con la realización en el habla de esas mismas palabras, ¿no? Porque, bueno, lo que tenemos es que, o sea, la producción es sumamente compleja, igual que lo es la comprensión. En la producción, a partir de la generación de una idea o una palabra, queremos transmitir palabra. Entonces, transmitir esa palabra es complejo cuando se hace con la lengua hablada, pero también cuando se hace con el silbo. Lo que pasa es que se ponen en juego órdenes distintas al aparato fonador. El aparato fonador va a funcionar de forma distinta y no solo va a funcionar de forma distinta, sino que tenemos que darle órdenes de forma distinta. Entonces, ahí hay una amalgama de información que es importante desentrañar para poder entender cómo nosotros producimos el lenguaje, ¿no? Mira, a mí me costó mucho entender, yo creo que todavía no lo entendí, así que me lo vas a explicar otra vez. Aquel experimento en el que nos pediste que grabáramos cuentos en español, en inglés, silbados, porque se les iban a poner a bebés dormidos. Sí. Bueno, explica eso, porque yo cuando lo intento explicar, la gente no me cree. No, bueno, había un experimento con bebés, bueno, básicamente sí, porque el otro no funcionó bien. Entonces, con bebés dormidos se les pone NIRS, que el NIRS es, digamos que es una resonancia de bolsillo, ¿no? No es una resonancia, pero digamos que mediante infrarrojos
lo que hace es medir, igual que mide la resonancia, el aporte energético que requieren las neuronas y, por tanto, pues se ve activación en esas neuronas que están trabajando más, ¿no? Entonces, lo que hicimos, la pregunta era, bueno, hoy sabemos que los bebés, desde el embarazo, los bebés en el vientre de la madre están oyendo sonidos y cuando nacen son capaces de distinguir la lengua materna de cualquier otra lengua en el mundo. Al nacer. Para eso, qué fuerte, tío. Para eso hay un método que se llama el chupeteo no nutritivo, en donde el bebé tiene un chupete y entonces el bebé cuando está aburrido deja de chupetear, pero cuando está excitado chupetea. Entonces eso va a un ordenador y lo que hace es que mide la tasa de chupeteo. Y entonces ahí, si se le presenta la lengua de la madre y luego otra lengua, o sea, si se le habitúa a una lengua y luego hay otra lengua distinta, entonces se excita otra vez, ¿no? Eso es uno de los métodos. Otro de los métodos es el NIRS, que era este que estaba diciendo, la resonancia de bolsillo, donde